tengo 40 años, tengo un hijo de 21 años, crecí en la Ciudad de México, soy mexicana, tomé una mala decisión. Precisamente por quererme salir de mi casa, me casé a los 17 años, no estaba embarazada, sino que mi mamá me casó porque yo ya había tenido relaciones con él y esta persona empezó a golpear. Me embaracé a los 18 años, tuve a mi hijo y después me separé. Y bueno, fueron situaciones que se fueron presentando. Para yo llegar a este lugar a donde yo estoy, yo decía a mi mamá que todo lo que yo venía arrastrando, el delito que yo, porque llegué al reclusorio, no fue por el delito, sino todo lo que yo he venido arrastrando hace muchos años. El primer viaje que yo hice fue a Milán, en Europa, y yo no entendía. Me decían, no es nada malo, todo está armado. Las personas me hablaban muy rápido a veces y yo entre inocencia. Yo no sabía muy bien de lo que me hablaban. No sabía que yo estaba transportando droga y me dijeron que me iban a pagar. Entonces yo dije, bueno, yo con eso puedo salir adelante con mi hijo, era mi pensar. Como 2 días antes y me dijeron que cuánto era la cantidad que yo traía, pero yo no sabía ni de qué me hablaban. Pero yo me hice muy valiente y me buscaron un traductor, en español les hablaban y les decían pues que tenían que hablar con la persona con la que habían tratado, que por eso me enteré que traía droga. Como si nada, esa primera vuelta que yo hice y llegué a la casa con mi papá. Llegaron estos colombianos muy contentos y yo con el miedo diciéndoles, ¿pero qué hicieron? ¿Por qué no me explicaron? Yo no sabía que te llevaba droga. Ellos felices y todo eso, entonces resulta que ese dinero era lo que yo me había ganado en ese viaje. Y me dijeron, es igual otro viaje a Cartagena de Indias. Aquí es donde ahora estoy, Cartagena de Indias. Hice el último viaje, el cual yo le había prometido a Dios que quería hacer el último viaje, el cual no había hecho, sino que volví a hacer otro viaje más. Entonces llegué a Cartagena, pero yo tenía un miedo, como que presentía que no era normal. Yo llego al aeropuerto en el taxi, cojo mi maleta y cojo el morral, pero el morral olía fuerte a pegamento de zapatos. Dije, esto no está bien. Cuando yo voy a sellar mi pasaporte, me ponen el sello de migración y yo ya tenía una persona atrás. Me dijeron, vamos a hacerle una prueba a su maleta. Y me dice, vamos a hacer la prueba en este pañito, un pañito blanco, pica la maleta. Y sí, dicho y hecho, le ponen en el pañito el destornillador y pintó en azul. Yo en mi mente, no recuerdo que estuviera ahí. Yo solamente pensaba en mi hijo. Ya con el trauma de decir, voy a un reclusorio, voy a estar recluida, no sé qué va a hacer de mí porque no sabía nada. Yo estaba condenada a 19 años por porte de estupefacientes. Y en el proceso, bueno, yo estuve en la cárcel de San Diego el inicio. Yo era muy rebelde, tenía mucho miedo. Las internas me insultaban, me discriminaban bastante por ser mexicana, que porque yo había llegado a este país a robar. De mi manera como yo era, empecé a bajar la guardia porque yo dije, pues aquí hasta me van a matar algún día si yo contesto mal. Yo no sabía ni qué hacer. Dormía en el suelo, 2 meses duré durmiendo en el suelo. Ya tenía el problema del esguince cervical y lumbar. Se convirtió en hernias cervicales y lumbares. Un día llorando en la cama porque tenía el dolor muy fuerte. Y una interna de ahí tenía su radio, El Minuto de Dios. Ahí fue donde yo empecé a hablar. Yo sabía que Dios me estaba hablando. Y me decía, tú no estás sola. Yo estoy contigo. Tú tienes a tu familia, me tienes a mí. En el penal va mucha iglesia cristiana. La primera de las que empecé a recibir fue Calvary. De hecho, fue la que me regaló la Biblia. Esta Biblia que tiene
Ya a los 2 años y 7 meses conmigo, empecé a escribir parte de mi vida en esta, cuando Dios me empezó a hablar, porque me dejé instruir por Él mismo, no por ninguna iglesia, porque yo decía, son muy fanatistas, llegaban las cristianas y con las faldas largas y gritando, y a mí no me gustaba. Pero cuando llegó Calvary, a mí me gustó mucho que son gringos. Yo decía, ay, esto me gusta. Y me explicaban la palabra y empezaba a entender. Y ya me empezaba yo a agarrar a leer la Biblia. Dios, Él concede las peticiones de nuestro corazón. Y como ha hecho muchas cosas en mi vida, traen a mi mamá, ahora mi libertad, que yo sé que ya esta libertad no es nada más la física, sino que espiritualmente me siento libre y que a veces no entendemos. Yo sé que Dios quería algo mucho mejor para mí y que fue necesario que yo pasara en ese lugar y que pasara todo lo que yo pasé para yo poder entender. 40 años de mi vida, ahora aquí, dándole muchas gracias a Dios, que la gloria y la honra sean para Él siempre. Yo creo en Dios y por eso es que estoy ahora aquí glorificándolo y le doy muchas gracias a Dios por toda la gente que me ha puesto en mi entorno. Los bendigo en el nombre de Jesús y les doy muchas gracias.